bienvenidos acá en nuestro segmento de entrevistas. Esta jornada también conversamos con Miguel Ponente, secretario general de Primero Venezuela y jefe de campaña de José Brito, candidato de esta organización y de Primero Justicia. Primero Venezuela, Primero Justicia, Unidad Visión Venezuela, Venezuela Unida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Peñalosa. Y precisamente estos días que este fin de semana por allí circuló una encuesta. Ahora José Brito tiene 8 puntos. José Brito dijo varias veces acá en este espacio, por cierto, que las encuestas las pagaba quien ganaba. ¿José Brito pagó esa encuesta o ese es el resultado ya de la campaña? Al revés, la ganaba quien pagaba. Ajá, que son como las rocolas, quien paga. Mira, pone la música. Yo creo que es evidente, y bueno, y feliz y bendecida semana a todo el pueblo de Venezuela. Yo creo que es evidente que hay una candidatura que viene creciendo. Y esa candidatura es la candidatura de José Brito. Lo vemos no por las últimas encuestas solamente, porque además nosotros hemos dicho que por cierto, para quienes lo han visto, José Brito aparece con 8 puntos en tercer lugar detrás de Edmundo González. Una encuesta que salió durante el fin de semana. Pero más que las encuestas lo hemos visto en las calles. Hemos estado en Anzoátegui, que mucha gente decía, bueno, en Anzoátegui está bien, es el territorio, claro, la cuna de Brito, ahí seguramente pues cualquier actividad que haga va a tener gente, porque además Brito demostró su liderazgo en Anzoátegui en el 2021, donde no fue electo gobernador precisamente por el egoísmo del otro sector político. Y bueno, y cualquiera decía, bueno, eso es normal, pero luego estuvimos entonces en Falcón, en Aragua, en Yaracuy, estuvimos el sábado en Petare en una excelente actividad, y así vamos a seguir recorriendo el país. Esta semana estaremos en Cumaná, Estado Sucre, en San Juan de los Morros, Estado Guárico, y la gente va a seguir viendo cómo viene incorporándose el pueblo venezolano a esta campaña, que es una campaña envolvente y creciendo. Por eso te digo que si sumamos entonces eso que vemos en la calle con esto que están comenzando a reflejar algunas encuestas, pues es la única candidatura que realmente tiene un crecimiento sostenido, y que en estos 50 y tantos días estamos convencidos, porque además ya Brito lo ha demostrado, en Anzoátegui fue así. Cuando Brito fue proclamado, postulado candidato a gobernador de Anzoátegui, pues la gente decía, los radicales, los que le caen a palo, eso va a llegar detrás de la ambulancia. Y bueno, y Brito se embraguetó y salió a recorrer Anzoátegui con su estilo, con su forma de ser, que se conecta con la gente con un mensaje claro, coherente, diciéndole la verdad. A algunos no les gusta que se le diga la verdad, pero yo estoy convencido que al final a la mayoría termina entendiendo cuál es la verdad y quién es el que le dice la verdad y quién actúa con coherencia. Y eso le permitió, bueno, prácticamente casi ganar la gobernación del estado de Anzoátegui, que si hubiese sido unos días más, con toda seguridad hoy fuese gobernador del estado. En este caso, en esta carrera presidencial, ya hemos visto, ya comenzamos a ver lo mismo. Comenzamos a ver a un Brito que salió a la calle, que salió al encuentro con la gente, a la Venezuela profunda, dando su mensaje con su estilo que conecta, como te decía, con el pueblo venezolano, y ahí comienzan a darse los resultados. Ahora, hay otros candidatos que en este contexto, y apartando esta encuesta, que hablan de una polarización, que la campaña está claramente polarizada. Daniel Ceballos lo decía acá la semana pasada, que hay un escenario de polarización entre el gobierno y el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Ustedes en la calle no sienten que eso esté ocurriendo? Bueno, pero es que aquí tenemos 25 años jugando a la polarización. Al gobierno le gusta jugar a la polarización y por supuesto a esa otra cúpula también, porque le ha dado resultados. Ha sido de mucho provecho para esa cúpula de ese sector de la oposición, pues decir somos la oposición. Lo demás son alacranes, los demás son traidores, los demás son colaboracionistas, la oposición es esta. Eso le ha dado muchos resultados desde el punto de vista de dividendos económicos. Recordemos el gobierno interino, recordemos lo que pasó con Citgo, con Monómero, con la ayuda humanitaria, pero al gobierno le da también resultados electorales porque le permite tener un discurso de confrontación. Y en la confrontación, yo creo que es evidente, quien piense lo contrario, caramba, no sé dónde vive, pero en 25 años le ha dado resultados al gobierno. En medio de eso ha surgido una oposición que tiene, por supuesto, varios liderazgos que nosotros reconocemos. Entre esos nosotros, que insurgimos el 5 de enero del 2020 en la Asamblea Nacional, la rebelión de las regiones, encabezada por Luis Parra, por José Brito, por un grupo de diputados y de dirigentes a lo largo y ancho del país, que hoy estamos en este comando de campaña, estamos en estos movimientos políticos y tenemos esa referencia de José Brito, y que le hemos hablado con la verdad a los venezolanos. ¿Cuál es nuestra carta de presentación? Decirle siempre la verdad a los venezolanos. Yo en estos días
escribía en mis redes sociales, que veamos el discurso. Ojalá la gente se ocupara más, no fuese tan apasionado el tema del voto, no fuese hay que razonar el voto definitivamente, hay que darle argumentos. Claro, hay que escuchar propuestas, ¿no? Hay que escuchar propuestas, pero también yo creo que es fundamental, y yo insisto mucho en la palabra coherencia, porque la coherencia es clave en todo. Un candidato que tú lo veas, un dirigente político que hoy dice una cosa, mañana dice otra, pasado mañana dice otra, bueno, ¿qué te puedes esperar de ese dirigente político siendo gobierno? Si eso lo hace buscando votos, bueno, ya después que esté en el gobierno, imagínate tú cómo puede ser. Entonces yo escribía en estos días, yo decía, busquemos el discurso, qué decían cada uno de los candidatos o de los principales dirigentes, porque en el caso del candidato, por ejemplo, de ese sector radical de la oposición, a lo mejor hace 4 años, pues no sabemos qué decía, porque no estaba presente en el escenario político. Pero quien dice que es candidata también, ¿qué decían hace 4 años y cómo han venido cambiando el discurso y cómo lo acomodan según el momento y según las condiciones que se presenten y lo que conviene? Bueno, pero ustedes también han cambiado el discurso. Ustedes vienen de Primero Justicia, Miguel Ponente, Luis Parra, claro, nosotros venimos de Primero Justicia oposición. Y precisamente lo acabo de decir, insurgimos el 5 de enero porque, bueno, dijimos hasta aquí, acompañamos esto, precisamente porque veíamos la incoherencia, precisamente porque decíamos, este no es el camino es el electoral. A nosotros nos quisieron, bueno, y de hecho a Primero Justicia como organización política la metieron en el camino del radicalismo sin consultárselo a nadie, por eso no se le consultó a nadie en la dirigencia del partido. En el la camino, judicialización en se le el consultó a alguien, porque también después pasó por un proceso de judicialización, ¿se le consultó a alguien ese proceso? No, bueno, pero precisamente te digo, o sea, la directiva que tiene más de 20 años, que además se habla de renovación, se habla de democracia, entonces a lo interno no se practica. Y bueno, esa directiva tomó decisiones en nombre de quienes estábamos allí y por eso nosotros insurgimos. Pero, ¿para qué son los partidos políticos? Los partidos políticos, hermanos, son para luchar en función de lograr los cambios políticos que la gente quiere. ¿Y cómo los logra? Los partidos políticos es de gente civil, de gente demócrata. ¿Cómo los logras? Con el voto. Esa es la única herramienta que tenemos en los partidos políticos. Entonces, en el momento que alguien, 4 o 5, deciden apartar a una organización política del escenario electoral, quienes estamos ahí tenemos derecho a decir, epa, ya va, ese no es el camino, tú no me lo consultaste, no se lo consultaste a nadie. Y eso fue lo que ocurrió en esa organización política como en otras. Y ahí fue donde insurgimos, y ahí se dio la rebelión de las regiones, que se vio en la Asamblea Nacional, pero que eso realmente estaba a lo largo y ancho de todo el país, dirigentes políticos en todos los estados, en todos los municipios, y es una fuerza de verdad. Hay gente que piensa, mira, esto, ahí está, lo estamos viendo en la calle. Y hay gente que piensa que los compraron a esos dirigentes. Pero es que eso ha sido precisamente el esquema que han manejado, que todo aquel que dice algo distinto a la cúpula es porque lo compraron, es porque es un traidor, es porque es un alacrán. Es como Brito lo dice mucho en su discurso, incluso utiliza ese tema de Juan Gabriel cuando compara a una cúpula con la otra, ese de que te pareces tanto a mí. Al final terminaron actuando igual, porque en el gobierno durante 25 años vimos que cualquiera que dijera, ni siquiera que hablara del gobierno, sino que hiciera una observación, mira, esa cloaca está rota, un dirigente del chavismo, esa cloaca no funciona, un llamado al alcalde, epa, esto es un traidor, para afuera. Bueno, igualito se practicó, se comenzó a practicar desde hace años en esa cúpula de la oposición. Cualquiera que dijera, y eso se profundizó con el tema del gobierno interino. ¿Por qué? Porque en el tema del gobierno interino comenzamos a ver una oposición con algunas funciones de gobierno, porque así haya sido, algunos dicen, no, el gobierno de Narnia, eso fue en la... No, sí hubo manejo de recursos, hubo SIGO, hubo monómeros, hubo ayuda humanitaria. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, bueno, dijimos, aquí hay que romper con esto, porque precisamente lo que tanto hemos criticado se está haciendo de este lado. Nos toca hacer una pausa. Algo que va a ser fundamental en esa elección, al parecer, y hoy